Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy es 16 de abril del 2020. Me encuentro nuevamente aquí desde mi casa, conectándome a través de Facebook en vivo. Y como siempre digo, esperando aquí a que la gente se conecte para poder comentar un poquito la información. Me he demorado un poquito en iniciar la transmisión, porque las cifras me han dejado un poco loco y me he ido a averiguar por qué han cambiado tan abruptamente, una cosa súper loca, extraña. Entonces, antes de desinformar, pues preferible, he decidido, estoy aquí con mi hija, que está juiciosa. Me tengo que estar aquí, ¿qué más hacemos, no? Porque me queda un poco loco con las cifras, ¿sí? Las cifras se han vuelto locas en las últimas 24 horas. Entonces he ido a averiguar a ver por qué era que pasaba. Y pues, no, quería comentarles que pues, la situación es un poco complicada porque ya tengo datos un poquito más certeros de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, lo que yo les decía en Ecuador, no hay un infrarregistro, pero brutal, brutal. Ya datos oficiales han comentado, por ejemplo, en Ecuador, que hay 6.700 muertos que no han sido informados, como mínimo, en datos reales oficiales, ¿listo? O sea, fueron a personas que fallecieron en Ecuador, que no se les hizo la determinación por COVID-19 y pues por ese motivo no se registraron dentro de la mortalidad. O sea que pues, imagínense, Ecuador ahora mismo, venga, les digo cuánto tiene reportado, creo que 300 casos, ¿eh? Ecuador tiene reportados 400 casos, de los cuales como mínimo hay 6.700 que no fueron diagnosticados. O sea que el infrarreporte, ¿no?, de la mortalidad realmente está muy por debajo en algunos sitios, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué les digo yo eso? Porque es que me he ido a mirar las cifras de hoy y las cifras de hoy son espeluznantes con respecto al día de ayer. Entonces me he ido a averiguar qué fue lo que pasó y pues ya ahora les cuento. Bueno, les voy a mostrar de una vez porque me queda un poco como medio loquito con esto. Entonces, mire, a nivel del planeta hay 2.172.000 infectados, 144.932 personas fallecidas en todo el planeta, ¿vale? Y pues lo que me ha llamado la atención hoy es que pues, comparativamente con ayer ha habido un cambio abrupto, brutal, ¿eh? En Estados Unidos hoy se reportan 34.458 muertos por COVID-19. Ayer estaban en 28.300. O sea, ha habido un cambio en total de 6.000 muertos en las últimas 24 horas, ¿vale? Pero yo dije, imposible que se hayan muerto 6.000 personas en 24 horas. Y entonces me he ido a mirar en Nueva York. En Nueva York han reportado, a ver si los encuentro por aquí. Ah, Nueva York, sí, me pasé. En Nueva York han reportado 4.500 muertos en las últimas 24 horas, ¿vale? Nueva York ayer tenía 11.500 o algo así de muertos y hoy ya ha amanecido con 16.100. O sea, más o menos unos 4.500 muertos. Entonces me he ido a averiguar por qué ha habido ese cambio tan abrupto, porque realmente la estimación no es tan alta, ¿eh? De hecho, ayer el reporte que dieron en Nueva York era de que habían fallecido más o menos 2.600, que es el valor real, que es más o menos lo esperable, lo que yo les decía, entre 2.600 2.800, pero no tanto, ¿eh? Y es básicamente porque en Nueva York no estaban contando los fallecidos por COVID o por alta sospecha de COVID que se murieron en sus casas. Entonces ayer el gobernador bueno, el alcalde, si no estoy mal, bueno, el de Nueva York, lo que ha tomado la decisión es reportar todos los fallecidos que murieron en su casa, pero que no se les alcanzó a hacer la prueba. Y eso más o menos bueno, se han ido reportando muchísimos, pero el cambio ha sido muy abrupto, pero como les digo, no es porque se hayan muerto ayer toda esa cantidad de personas, ¿no? O sea, de ayer a hoy han reportado 4.500 muertos en Nueva York, de los cuales no alcanzan a ser tantos, alcanzarán a ser por ahí unos 1.000 o 1.000 y algo de fallecidos en Nueva York. Y el resto, 3.500 por ahí, más o menos, han sido pacientes que se han reportado como probables casos de mortalidad. O sea que inclusive en Estados Unidos hay un infrarreporte de los fallecidos, ¿vale? Entonces por eso ha sido como el cambio tan abrupto, pero realmente no han sido tan altos, ¿eh? Más o menos en Nueva York, en Estados Unidos, en las últimas 24 horas han fallecido más o menos unos 2.600 personas. Lo que pasa es que es difícil saberlo. Como les decía, hoy es el pico, se supone que es el pico de mortalidad. Hoy empezará a verse más o menos meseta a partir de ahora, pero en el cabo que llevamos del día de hoy ya van 2.000, ¿eh? O sea que habrá que ver en cuánto termina Estados Unidos realmente la mortalidad, ¿no?
Entonces, no lo digo es porque, claro, mañana van a aparecer las noticias del cambio tan abrupto, pero realmente es por ese tema, porque ahora sí que se están reportando los fallecidos, alta sospecha de COVID-19, que murieron en su casa. Sin embargo, no se les alcanzó a hacer la prueba para poderlos confirmar. Entonces, ese es el cambio como tan abrupto y tan que asusta un poquito, ¿no? Al ver la cifra, ¿no? 6.000 es mucho, al menos en este momento. Es posible que se llegue, si Donald Trump sigue con la idea de liberar la cuarentena, aunque los alcaldes y los gobernadores están en contra y van a prolongar la cuarentena, pues si siguen haciendo esto, pues es posible que se pueda llegar a esa cifra. Pero ahora no es el momento, todavía no tiene por qué llegar a esa cifra. Entonces, como les decía, es una falsa elevación de muertos, pero es básicamente porque se están reportando los que no se habían reportado previamente, ¿vale? En España ha ido un bajón, eso es muy bueno, 318, en España, que está muy bien. En Italia se mantiene estable la mortalidad. En Francia descendió, afortunadamente, ayer 1.400, hoy estamos en 750. En Alemania está estable. En el Reino Unido sí que va subiendo, pero como les digo, esto es de las medidas que tomaron hace 2 semanas en Reino Unido, que fue lo que hizo que la mortalidad se fuera disparando poco a poco, ¿no? Entonces, el Reino Unido va de subida y habrá que ver cuándo es el pico en el Reino Unido, ¿vale? Como les decía, bueno, en Estados Unidos, que en la zona más afectada, es una cosa loca que ha hecho este cambio, pero este cambio realmente no es real. Como les dije, se reportaron 3.500 personas muertas más de las que se habían reportado en los días previos, o sea que estos 4.500 que han reportado además en las últimas 24 horas, realmente han fallecido por ahí unos 1.000, Lo que pasa es que es imposible saber cuál sí, cuál no, entonces para que se hagan una idea, una aproximación. Lo más posible es que la mortalidad aumente en todo lado porque en algunos otros sitios van a tomar la misma decisión de empezar a reportar las personas fallecidas en casa. Eso es lo mismo que pasó en Italia. En Italia inicialmente no se reportaban los fallecidos en casa porque no se consideraban como casos probables. Entonces ya se fueron reportando poco a poco y la mortalidad ahí sí se vio que era más alta, ¿no? ¿Qué les digo yo? Bueno, a saltar directamente a Sudamérica, Entonces, en Sudamérica, Brasil, vamos subiendo poco a poco, pero como les digo, si eso pasa en Estados Unidos, imagínense cómo va a pasar en Brasil el infradiagnóstico o el subregistro de la mortalidad. Pues bastante mal, ¿no? En Brasil, el sitio más grave, van 30.000 infectados, de los cuales 1.800 en las últimas 24 horas, y la mortalidad de 1.924, ¿no? Que es la zona más crítica. Pero segurísimo hay un infradiagnóstico y lógicamente pues no se van a reportar esa mortalidad en Brasil, ¿no? Ahora hay que ver en el transcurso, como les digo, Brasil hay que estar pendientes porque Brasil la pendiente de mortalidad ya se está disparando, segurísimo, Ecuador, como les digo yo, miren la diferencia, ¿no? No se reporta absolutamente nada, no se están reportando los muertos, literalmente, o sea, si no son casos confirmados no se reportan. Aquí yo les decía que era más de 2.000, pero ya sabemos que son más de 6.000, 7.000, por ahí. 6.700 realmente el reporte que dieron hoy, ¿vale? De muertos en casa, o muertos no confirmados. En Colombia, estas son las mismas cifras de ayer. No he podido, bueno, la verdad, como estuve averiguando lo de Estados Unidos porque no me cuadraba, no he revisado las cifras de hoy, pero está más o menos por ahí. O sea, tampoco no es que haya cambiado mucho. Y como les decía yo, el resto de Latinoamérica está más o menos estable, la mortalidad se mantiene bastante bien. Hay unos sitios donde no se puede creer. Aquí voy a mostrar México, por ejemplo. México es otro de los países que a mí me preocupa por el tamaño de población que hay. No se están diagnosticando realmente en México los pacientes y la mortalidad obviamente tampoco no va creciendo poquito a poquito por lo mismo, ¿no? Porque no se reportan, ¿no? Que era lo otro que les iba a mostrar, por ejemplo, hoy hablaba, ¿no? De hecho, en muchas partes, yo siempre digo lo de Nicaragua, pues que creo que Nicaragua no está haciendo nada. Hoy se le estaba criticando muchísimo porque no se está haciendo ningún tipo de diagnóstico. Vamos a ver si lo puedo encontrar. A ver si encontramos. Sí, Nicaragua, mire que no cambia, ¿no? No reportan absolutamente nada, 9 diagnosticados, un fallecido, y ellos se van a quedar tan panchos, no les interesa realmente en Nicaragua. O sea, que las personas que están en Nicaragua, mucho cuidado por lo mismo, ¿no? Nuestro El Salvador, que es el caso típico, ¿no? De hacer las cosas bien, siempre, van subiendo muy poquito, 164 enfermos, y la mortalidad se quedó en 6 y no se dispara, y ahí está bien. Y son los signos que están en fase 2 en todo el planeta, el resto avanzó. Y pues como les decía, aquí es un tema imparable. Voy a mostrar a Rusia porque a mí Rusia inicialmente me parecía que había hecho las cosas bien.
Rusia. Y Rusia tiene 27.938 infectados, diagnosticados, con 232 muertes, aunque la mortalidad no se ha disparado todavía, pero bueno, habrá que esperar en el transcurso de las semanas, ¿eh? Porque ellos han hecho una buena contención del virus y es posible que la mortalidad no se dispare así como tanto, ¿no? Que lo que preocupa y lo que asusta. La mortalidad se dispara, como yo siempre les digo en los videos, se dispara en el momento en que se bloquea el sistema sanitario, o sea, en el momento que no hay camas de unidad de cuidado intensivo y de hospitalización, entonces no se le puede brindar la atención a los pacientes y por ese motivo, pues lógicamente no se le puede atender a nadie y pues el colapso del sistema es brutal y por eso fallecen tantas personas, ¿no? Entonces habrá que mirar, como les decía, aún Rusia haciendo las cosas bien, imagínense cómo están. Entonces 27.000 son muchísimos casos diagnosticados. Sin embargo, allá también se hace mucha detección de casos, ¿no? Para Colombia, si quieren, los puedo mostrar, pero es que no han cambiado la página, no sé qué ha pasado de ayer a hoy, y han disminuido la cantidad de pruebas que están haciendo, así que esto es un tema complicado en Colombia. Yo, como les decía, o sea, esto no cambia mucho, no se están haciendo, se están disminuyendo cada día las pruebas, y esto es un poco preocupante. ¿Por qué razón? Porque, como les decía, si no hacemos detección de las pruebas de los pacientes que están ahora mismo infectados, después va a ser muy, muy complicado pues controlarlo. Se va a desbordar, va a pasar lo que está pasando ¿en qué? En Ecuador, que ya no se reportan ni siquiera los fallecidos. Bueno, hoy esto sí lo han modificado. Hay 330 pacientes infectados diagnosticados, hospitalizados en Colombia, de los cuales 98 se encuentran en unidades de cuidado intensivo. O sea, no se ha esperado el aumento de camas ¿qué? Al menos en Colombia, ¿no? Entonces, como les decía, esto es una parte muy buena, importantísimo, porque no se colapsa el sistema. Cuando no se colapsa el sistema, la mortalidad no se dispara, o sea que de momento nosotros vamos aguantando. Pero como les decía, para Colombia la previsión más o menos es de que el pico o que la situación crítica grave vaya a estar a finales de este mes, de aquí a 2 semanas, o a principios de mayo, ¿no? Entonces, habrá que ver, no podemos decir nada más, toca esperar. Lo otro es que hoy ha salido ¿cómo se llama? El ministro de Salud a decir que se va a prolongar la cuarentena, que esto realmente es muy bueno. Sin embargo, pues no nos han dicho exactamente cómo, ni en qué situación. Y eso también es delicado. ¿Por qué razón? Porque lo más probable, yo ya les digo, que lo más probable es que van a hacer le van a cambiar el nombre a su cuarentena inteligente, y van a liberar la cuarentena progresivamente. ¿Qué van a hacer? Eso es una cuarentena escalonada. ¿Qué significa? Que se empiezan a abrir ciertos sectores de las empresas para empezar a trabajar sin que haya muchas personas en la calle, ¿vale? Es importante que lo sepan porque ellos van a decir, sí, se va a prolongar, obviamente se va a prolongar la cuarentena, pero lo que no han dicho es si para todo el mundo o para qué sectores de la población, o quiénes van a empezar a trabajar. Es importante saberlo en el transcurso de los días, ¿vale? Si tienen alguna duda, pues me lo dicen, ¿eh? Lo que les decía yo, mañana probablemente lo van a decir, van a comentar el tema en las noticias, pero bueno, es un falso dispare de mortalidad, porque realmente si no lo habían reportado previamente, pues obviamente, por ejemplo, estoy diciendo yo con el caso de Estados Unidos y Nueva York, ¿no? Si no se había reportado previamente, obviamente se va a disparar de un día para otro, y coincidentemente el 16, ¿no? Que es cuando se había dicho que iba a haber pico de mortalidad. Entonces, no sé si es también para intentar enmascarar un poco la mortalidad, porque claro, si en las últimas 24 horas dicen fallecieron 4.500, pues el momento que vuelva a aparecer otros 4.500, pues no va a ser como tan crítico ni grave, ¿no? Pero bueno, como les decía, no son 4.500, no son 6.000, de hecho, 6.000 en las últimas 24 horas en Estados Unidos, no, realmente son 2.600 más o menos, de los cuales 1.000 más o menos son en Nueva York. Digo aproximaciones porque, pues como no son cifras donde uno sea palpable, no reportan cuáles fueron los pacientes que se reportaron de ayer para hoy que no estaban incluidos previamente, entonces es difícil saber los datos, ¿no? Pero bueno, como les decía, era más o menos lo previsible. Realmente la mortalidad de las últimas 24 horas de Estados Unidos han sido 2.600. Y quédense con esa cifra, probablemente de 3.000 mañana. Ahora habrá que mirar, no es tan alto, ¿eh? Dice, bueno, a responder un par de preguntas, ya que estoy aquí con un poco de tiempo. Dice, Marta Lucía Rodríguez. Buenas tardes, doctor. Ya se le esperaba en su Facebook Live. ¿Hasta donde se actualizan esos datos sobre la 4 de la tarde o más o menos? Los datos que nos leyó hace un ratito. No, mira, estos datos, te refieres a los de Colombia, sí. Los de Colombia se actualizan más o menos a estas horas, ¿eh? Es que es difícil saberlo y como les dije, hoy no me ha dado mucho tiempo porque he visto la situación en Estados Unidos y me ha parecido muy, muy extraña
que hubiese habido ese pico tan alto de mortalidad, que no cuadraba con las proyecciones, ¿no? Pero sí, en Colombia no me he fijado mucho realmente. Y como les decía, pues va cambiando poco a poco. Y ahora como hay un infradiagnóstico porque están empezando a disminuir la cantidad de pruebas que están haciendo. O sea, es un tema complejo y complicado en Colombia de poderlo explicar, ¿no? A ver, ¿quién más está por aquí? Hoy no hay preguntas, ¿no? Menos mal. Sí, porque hoy tengo poquito tiempo. Como les decía, hay que estar tranquilos, tranquilos, hay que mirar con calma las noticias, porque las noticias a veces son un poco amarillistas y lo más probable es que mañana vayan a decir, no, 6.000 muertos en Estados Unidos. Y realmente no son 6.000. Lo que pasa es que se reportaron 3.500 de más, que eso es más o menos una cifra alta. Y esos 3.500 de más eran personas, como lo repito, personas que fallecieron en Estados Unidos, bueno, en Nueva York de hecho, que fallecieron en Nueva York, pero que no se les alcanzó a hacer la prueba para poder confirmar el COVID. Entonces lo que el gobernador de Nueva York lo que ha decidido es decir, no, aquí vamos a reportar lo real de las personas que se están muriendo para que la gente se entere de la gravedad de la situación. Y todas las personas que fallecieron en su casa, aunque no se les hubiese podido hacer la prueba, los casos probables los vamos a confirmar como casos de COVID. Y por eso ha habido ese repunte tan alto de más o menos 4.500 muertos en Nueva York en las últimas 24 horas, ¿no? Dice Ruby Valencia, doctor, tengo una duda porque acá en Colombia casi no hay tantos en los hospitales. ¿Somos más resistentes o qué? No, no es por la resistencia, es por la evolución de la enfermedad. En Nueva York, por ejemplo, nunca se hizo contención así brutal inicialmente del virus. Entonces el virus se disipó por donde pudo. Entonces se están viendo lo que pasó hace unas 3-4 semanas en Nueva York. Como no se hizo contención del virus en Nueva York, pues desafortunadamente la mortalidad es la que tiene, ¿vale? Como aquí en Colombia se hizo una contención más o menos del virus, entonces eso hace que se espacie en el tiempo el pico de mortalidad y la meseta de mortalidad, ¿vale? No es que seamos más resistentes, ¿eh? Acuérdate de mi Ruby cuando estemos en la fase crítica y grave, a ver quién va a decir que es resistente al virus. No, esto es un peligro, ¿eh? Dice Ana Arrigui, doctor, al inicio le hice una pregunta, ¿puede por favor devolverse? Ay, venga, lo miro, sí, venga, ¿cuál sería? No la encuentro, ¿eh? Me la puedes volver a preguntar porque no la veo. Yo creo que se perdió, ¿eh? Me la puedes volver a hacer, es que se pierden a veces. Entre tantas preguntas y se pierden. Dice, Luz Ariza, doctor, buenas tardes. ¿Qué opina del despido del Ministerio de Salud de Brasil? Una cosa totalmente loca. Bolsonaro, ese man, le van a hacer algo raro, ¿vale? Porque el ministro era el único que estaba a favor de hacer la cuarentena, de mantener el aislamiento social. Era el que estaba siempre en contra de Bolsonaro, que era el que estaba haciendo las cosas mal. Al quitar al ministro de Salud, la gente se lo va a ir encima, ¿eh? Probablemente le van a hacer un golpe de Estado real, ¿eh? No parcial como se le hizo, ¿vale? Entonces, en Brasil, grave la situación porque eso puede entrar en una guerra política, ¿vale? Entonces, mala decisión la que ha tomado Bolsonaro ahora mismo. Se clavó el puñal literalmente. Antes se le va a venir encima cuando se dispare la mortalidad. Blanca Suárez, doctor, ¿cómo vamos en Colombia? ¿Qué cálculo se puede hacer al final de mes? Es que es difícil porque las cifras no son reales, ¿eh? A mí me gustaría que las cifras fueran reales, pero no son reales, no se están haciendo pruebas, o sea, nos lo ponen más difícil a todos. Es complejo, ¿eh? El gobierno no es transparente, hay que decirlo, no es transparente con respecto a ello. O sea, ha buscado un montón de pruebas rápidas que son pruebas complementarias para poder ayudar a facilitar el diagnóstico de los pacientes infectados, y no se están utilizando como se deberían utilizar. Ellos están esperando a que estemos en el pico de la pandemia para hacerle a todo el mundo. Eso ya no es válido. Ya cuando todo el mundo esté muriendo por COVID, pues todo el mundo ya va a saber que eso es por la misma enfermedad. No se necesita tener un diagnóstico por PCR, ¿no? Entonces es un tema delicado y complejo en Colombia, ¿eh? Habrá que ver si cambian de decisión, pero yo lo veo complicado. Dice Camila Rangel, doctor, al lado de mi casa vive un doctor y le pregunté y dijo que el virus, una persona que lo transmite es porque debe estar en UCI. Y si no lo pasa a las otras personas. Esto es totalmente falso, ¿eh? Pobre médico, dígale a su médico compañero que está al lado de su casa que estudie, mano. Estamos mal los médicos, hay que estudiar, y sobre todo en una pandemia. Esto es grave, ¿eh? Eso no hay que tomarlo en broma.
Néstor Jaime Florian dice, doctor, ¿cree usted que las cifras en Colombia sí son reales? No, como le dije, no, no son reales, no van a ser reales porque como cuatro cosas le puedo decir. La primera, no se está haciendo detección activa, no se están confirmando todos los casos. Muchas de las pruebas se están perdiendo y muchas de las otras pruebas que se envían de otros sitios, yo ya he dicho todos los días, como por ejemplo en el Valle del Cauca y en Chocó, llegan en mal estado o mal etiquetadas y son pruebas que no se reportan en ningún lado. ¿Vale? Entonces yo no entiendo cómo la misma ministra, la directora del Instituto Nacional de Salud dijo que tenía toneladas de muestras que no podía procesar porque estaban en mal estado. Entonces no entiendo cómo en la página principal del Instituto Nacional de Salud no se coloca la cantidad de muestras que no se procesaron. Miles de muestras que no se pudieron procesar. Dice Sonia Reyes, un familiar dio positivo hace 8 días, se aisló, aún tenía mucha tos y cree que ya está fuera de peligro. No se sabe, hasta que no haya pasado completamente los 14 días como mínimo, es difícil saber lo que le va a pasar, porque de hecho entre la segunda y la tercera semana de enfermedad es cuando viene el problema. O sea que llevaba como mínimo una semana desde que se diagnosticó y ya lleva una semana, estará en la segunda semana más o menos de enfermedad, ¿vale? Entonces entre la segunda y la tercera es la complicada. Dice Aníbal Aguirre, doctor, buena tarde. Frente a Chile tenemos el doble de infectados, pero casi la mitad de fallecidos. Por lo mismo, por el infradiagnóstico. No se están diagnosticando adecuadamente, ¿vale? En Chile se están diagnosticando un montón, en Colombia no. Esa es desafortunadamente la única forma de poder saber cómo vamos en Colombia es con la mortalidad. La mortalidad sí no dice mentiras, los muertos nunca dicen las mentiras, salvo en Ecuador porque no reportan los muertos, ¿vale? Pero los muertos sí permiten saber qué tan grave está la situación, los contagiados no. Bueno, salvo en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos porque es que se hace muchísima detección de muestras, más de 1 millón creo que llevan de muestras hechas en Estados Unidos. Entonces, si hacen más de 1 millón, sí, seguro. No, mentiras. 1% de la población, 3 millones de muestras han hecho en Estados Unidos. Dice, doctor, mi casa es de 2 pisos. Ah, dice Ana Arrigui. Doctor, mi casa es de 2 pisos. En el primer piso no abro las ventanas, pero en el segundo sí abro las ventanas y el portón. ¿El calor es peligroso? No. El problema es el contacto, ¿vale, Ana? No tengo contacto, al menos de 2 metros de distancia entre las personas. Usted puede abrir las ventanas de arriba de su casa, no tiene ningún lío, no tiene ningún problema. Dice Luz Cuartas, doctor, Dios lo bendiga, a usted y a toda la familia. No vuelvo a informar sobre Canadá, me preocupa mi hijo, él está solo, gracias. Uy, en Canadá no te lo sabría. Yo siempre digo, es que no me digo Canadá porque es que a mí, digo los que me preocupan, ¿no? Los que no me preocupan no tanto, porque es que a mí Canadá no me preocupa para nada. Me preocupa, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? México, ¿qué les digo decir yo? Brasil, uy, Brasil es horrible, ¿eh? Ecuador ya no lo digo porque ya todos lo sabemos, pero en Canadá está bastante bien. Mire, hay 29.000, casi 30.000 diagnosticados y fallecidos 1.191, ¿vale? Se mueren más o menos 180 personas al día. Están en una fase estable. Pero como le decía yo, el sistema canadiense está muy bueno y pues no preocupa mucho. Probablemente el mejor sistema del planeta en salud. Así que tranquilidad. Dice Ángela María Ramos, doctor, acá en Colombia, ¿será que puede haber la misma cantidad de mortalidad que han habido en otros países, tantos muertos? Sí, es posible. Yo tenía una aproximación que podemos estar a nivel de Italia en el momento que se libere la cuarentena y en el momento que no se hagan las cosas como deben ser, podemos estar al nivel de Italia o más, ¿vale? Entonces esto solamente el tiempo lo dirá, Es difícil saber cómo vamos a acabar porque, como les digo, nosotros hemos podido aplazar muchísimo el tiempo. La cuarentena ha funcionado para eso, para alargar el tiempo y aplazar el pico de mortalidad y la meseta. Entonces habrá que ver qué tanto efectivo se puede hacer y cuánto tiempo lo aguanta más, ¿no? Dice Lilia Rendón, yo creo, doctor, no son reales, como usted dice. Sí, no, es que no creas que no son reales. De hecho, el mismo es que me da un poco de rabia con el ministro, porque el ministro le dice la verdad a todo el mundo y pues, ¿qué más hacemos? Primero, que estábamos con retraso de 14 días. Lo segundo, después dijo que las cifras no eran reales. O sea, todo el mundo dice lo mismo, o sea, no. Entonces van a tomar decisiones con cifras que no son reales. Entonces no tome esas decisiones, ¿no? Marta Soler dice, al gobierno no le favorece informar la cantidad de infectados. No, realmente no es eso. Son políticas. Favorecer, no favorecer, no. Sino lo que pasa es que no es por informar, sino es por saber la situación. Porque dependiendo de la situación se pueden tomar decisiones diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué le pongo el ejemplo? Si hubiera muchísima detección de pacientes infectados, no se podría abrir la cuarentena, ¿eh? No podríamos
hacer esa cuarentena parcial que se quiere hacer. Entonces, probablemente por ese motivo es, pero es difícil saberlo, no sabría decirlo, no lo entiendo yo tampoco. Dice, Sam, no lo sé. Doctor, buena tarde. Una pregunta. ¿Una persona que tiene la vacuna de la influenza tiene menos probabilidad de contagio? ¿Y si es asmática? No, la influenza no tiene nada que ver con el coronavirus, son dos virus totalmente diferentes. No se ha reportado que haya inmunidad cruzada, ¿vale? Si es asmática, mírate el video que yo he hecho para los asmáticos pacientes con EPOC. ¿Cómo se llama? He hecho un video para que lo veas, así que lo puedes ver en la página de Facebook y en todo lado. Dice Marta Lucía Rodríguez, Colombia 144 muertos. Sí, sí va subiendo poquito porque esto, lo que les decía es el más fiable de los muertos. Los muertos sí siempre dicen la verdad. En una pandemia, los muertos siempre estamos seguros de cómo está la gravedad. Dice Sandra Marcela Rodríguez, doctor, tengo un amigo que lleva ayer más de 14 días, estuvo en coma, ayer lo despertaron y aún sigue en estado crítico, todavía no respira bien, porque no estará bien hasta que no esté completamente recuperado. O sea, la mortalidad del coronavirus es una cosa loca. ¿Qué significa eso? Que usted puede, por ejemplo, les pongo el ejemplo de los médicos. El médico del doctor Gutiérrez duró como 14 días en unidad de cuidado intensivo, intubado y toda la vaina, o sea, muchísimo tiempo. Dejo 14 porque no tengo exactamente claro. Se le hizo todo lo que se le pudo hacer hasta que falleció. O sea, lo lograron aguantar tanto tiempo. O sea, que el hecho de que no se despierta o que no esté en buenas condiciones no quiere decir que no haya salido de peligro. Pues, una vez que le hayan quitado el tubo, el momento que le quiten el tubo y pueda respirar por sí solo, probablemente se dará un parte de tranquilidad. De momento sigue en situación crítica grave y podría fallecer. Dice Clara Rubí Leal, Colombia, 3.233 infectados, 144 muertos. Sí, lo que les decía. Lo que pasa es que yo a veces no veo tanto lo de Colombia porque me parece tan irreal que dar esa información me parece un poco como complejo, ¿no? Blanca Suárez Ardila dice, es difícil saber lo que nos viene encima porque la gente no ha hecho caso. Sí, también es cierto, ¿eh? Dice la otra cuestión, la gente no está cumpliendo la cuarentena como debería ser. Si no está cumpliendo la cuarentena, obviamente, pues va a ser difícil. Entonces, aunque el gobierno de las medidas y la gente siga saliendo a la calle, se sigue infectando, sigue transmitiendo el virus, pues independientemente cuarentena, con o sin cuarentena, eso se va a esperar la mortalidad. Lo que pasa es, como les digo, todavía no se han llenado. Yo por eso les muestro las camas de disponibilidad de camas en cuidado intensivo y de hospitalización, porque en el momento que se copen estas, vamos a tener un problema grave todos los colombianos. Entonces hay que estar pendientes y, como les decía, ustedes tranquilidad. Probablemente mañana van a sacar todo un montón de cifras en los noticieros, pero ustedes tranquilos. Hay que saber la realidad. No son tantos muertos, al menos en Estados Unidos, sino que se están reportando más. ¿Listo? Probablemente las cifras de los días previos eran las que no eran reales. Por eso les decía que siempre hay que estar pendiente y tener una idea de cómo van los muertos, porque los muertos nos dan información. Obviamente, si no hay detección de muertos, pues tampoco no vamos a saber la situación crítica grave. Ejemplo, Ecuador. En Ecuador no hay unas cifras reales de mortalidad porque ya no, yo siempre digo lo mismo, en Ecuador ya están priorizando los vivos, no están priorizando los muertos. Los muertos como se pueda, Los vivos son los que hay que salvar la vida, que es realmente lo que hay que hacer, ¿vale? Eso se hace en una situación de guerra, ¿vale? Dice Pilar Galíndez, doctor, todo lo que se infecta entra en UCI. No, el 80% no les pasa absolutamente nada. Un 15% es hospitalizados, más o menos, y solamente el 5% de los infectados entran en cuidado intensivo o críticos graves. O sea que realmente es poco. Dice Lilia Rendón, en Girón, doctor, la gente sale como si no estuviera pasando nada. Sí, desafortunadamente, picos de mortalidad. Yo siempre he dicho, a veces me cuesta decir, pero hay muchas zonas donde a mí me preocupa muchísimo en Colombia sobre el tema de la mortalidad, porque la mortalidad no va a ser igual en toda Colombia. Hay sectores del país donde va a haber muchísima más mortalidad. Yo le decía, por ejemplo, en Valle del Cauca, en Chocó, en Nariño. En Nariño porque muchos de los ecuatorianos pasaron a Ecuador, entonces, perdón, de los ecuatorianos en Ecuador pasaron a Nariño, y pues es un sitio de entrada del virus. Entonces en Nariño están preocupados por eso mismo, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo Nariño que, por ejemplo, que le digo yo, Amazonas, ¿no? Aunque en el Amazonas también podría ser, porque Brasil van a pasar del Brasil a Amazonas, o sea, las fronteras, grave la situación en las fronteras. Y en Bogotá hay muchas zonas donde no se está cumpliendo. Yo que días vi videos de Soacha. En Soacha nadie
nadie hace la cuarentena como debe ser. La mortalidad en Soacha puede ser muy alta también. Creo que no sé si haya una o dos unidades, creo que una unidad de cuidado intensivo en Soacha. Aunque imagínense, para toda una población tan grande como en Soacha, es difícil, ¿eh? Entonces, desafortunadamente la mortalidad depende de cada población. Y en los departamentos, lo mismo que pasa en Estados Unidos, cada estado hizo unas medidas un poco diferentes y la mortalidad sea diferente. En la costa este hay muy alta mortalidad, en cambio en la costa oeste, nada, muy bajita la mortalidad. Pareciera que fueran países diferentes. Dice Flor Cubides, doctor, ¿cuándo tendremos una cifra cercana a la realidad en Colombia? Depende del gobierno, eso depende del gobierno, no depende de nadie más. Cuando el gobierno decide hacer las pruebas como las tiene que hacer, vamos a saber la realidad, antes no, ¿vale? No es que se estén tapando la información, sino simplemente como no se hacen, no sabemos cómo estamos. Dice Ángela María Ramos, doctor, acá en Barranca Bermeja solo hay 5 casos, gracias a Dios. No, vamos a lo mismo, no les gracias a Dios. Eso es un problema de no buscar los casos, ¿vale? Entonces, imagínate, para que en Barranca Bermeja se haya muerto una persona, como mínimo hay 200 infectados, como mínimo, ¿eh? Y más o menos, en Barranca ya hay un muerto, ¿eh? Entonces, para que hubiese habido ese muerto en Barranca, como mínimo hay 200 personas infectadas en Barranca Bermeja. Entonces, hagas más o menos la idea. Mínimo, ¿eh? Pero pueden ser 300, 400, 500, al menos en Barranca Bermeja, ¿vale? Henry Alexander Daza, doctor, gracias. Ya me siento mucho mejor de mi malestar del virus, de la gripa. Ah, vale, sí, no. No, todas las personas que tengan alguna duda por el interno, yo les respondo, ¿eh? Al menos del coronavirus, no si es de otras enfermedades, no, porque pues sería imposible, ¿eh? Dice Marian PG. Sí, doctor, en Florida Santander es lo mismo. Personas de tercera edad sin ninguna protección a la gente. Sí, eso va a ser un colapso brutal en muchos sitios. Ustedes acuérdense de mí. En los sitios donde no hicieron la cuarentena adecuadamente, ¡pum!, te disparan la mortalidad rápidamente. ¿Por qué razón? Porque no alcanzan ni siquiera a veces a llegar a los hospitales. Dice Ana Vargas, doctor, ¿en Bucaramanga cómo estamos? Como les decía, es que las cifras no son verdaderas o no son tan reales que dar una información falsa prefiero no darla porque es difícil. Hay que ver los fallecidos. O sea, para que haya un muerto en un sitio se necesitan como mínimo unas 200 personas infectadas, más o menos, ¿vale? Bueno, 100 como mínimo, ¿vale? Dice Yuri Alarcón, Dios lo bendiga en cada instante. El dinero se puede lavar con cloro, bueno, se puede desinfectar. No sé si el dinero se puede lavar con cloro. No, ¿sabes que esa pregunta no lo sé? No sé, tocaría que lo intentaras, pero lo voy a averiguar y lo digo el domingo, ¿vale? Por cierto, mañana y el sábado me cuesta bastante conectarme. Si mañana puedo hacerlo, me conecto el mañana. Si no paso mañana estoy trabajando en la UCI, así que me queda muy difícil. Probablemente me conecte el domingo, ¿vale? Entonces el domingo ya les daré un poquito más de información. Dice Sonia Reyes, doctor, después de 14 días se debe de ser positivo, ¿qué cuidados debe tener la persona? Lo mismo que el resto de la población, ¿eh? Se considera que si uno tiene una infección y ha pasado los 14 días, tranquilidad y paciencia. 14 días ya eso es una cifra bastante buena. O sea, 14 días probablemente ya no le va a pasar nada y a lo que hay que tener es cuidado de no reinfectarse porque se podría reinfectar. Hay algunas personas que se reinfectan, pero no sabemos por qué. Tatiana Díaz, doctor, aquí en Pasto ya están cerradas las fronteras y trochas y hay 43 infectados en todo Nariño. Sí, lo que pasa es que yo no estoy diciendo de ahora, sino de los que pasaron hace 2, 3 semanas, ¿vale? Hay mucho ecuatoriano que pasó en esa época, cuando Ecuador no estaba tan mal. Entonces hay mucho ecuatoriano que está en Nariño y esos ya se quedaron ahí. Así que ese es el inconveniente que hay, ¿vale? No por ahora, sino por hace 3 semanas. Hermindia Castañeda dice, buenas tardes, doctor, me preocupa que la mayoría sale con el tapabocas de corbata. Sí, no se lo ponen adecuadamente, es un tema complejo, ¿eh? Yo siempre les digo, hay que hacer las cosas bien, si no, no sirve, ¿eh? Dice Leonel Valle, el saludo desde Bogotá, un beleño. Saludo de Leonel. Ana Sierra, doctor, buenas tardes. Una pregunta, mira, yo tengo todos los días como si tuviera dengue. Las preguntas personales, por favor, por el interno, porque es que si no, aquí nos vamos a quedar todo el día. Los saludo también para Sandra Marcela. Dice Marta Chiquillo, en Cartagena estamos tratando de hacer las cosas bien, pero aterra el alto número de infectados. Sí, en Cartagena es otro sitio gravísimo, porque es que en Cartagena el problema es que es un sitio turístico, entonces llegaron muchísimas personas del extranjero, ¿sí? Entonces, transmitieron el virus
y por eso hay tanto descontrol. Es muy parecido a Bogotá. Cartagena y Bogotá se parecen muchísimo por eso. Entonces, Cartagena es otro de los sitios donde es preocupante la situación. No lo digo mucho, pero es que hay que mirar. Es que en todos los sitios realmente de ciudades grandes es donde va a haber el mayor problema comparado con las poblaciones más pequeñas, ¿no? Dice Verónica Bustamante, bendiciones doctor, estoy en proceso de exámenes médicos, me deben practicar una endoscopia. Todas las preguntas personales, por favor, no respondo preguntas personales por aquí porque es que es para toda la población. Las preguntas personales, hay un sitio ahí en la página donde pueden hacer las preguntas. Dice Diego Alvarado, doctor, buenas tardes. Una pregunta, ¿una persona que ya se infectó no desarrolla inmunidad o algo así? Sí, hay algunas personas que desarrollan inmunidad, pero hay otras que no. Entonces, no sabemos quiénes sí y quiénes no. Así que es mejor evitar. O sea, siga las recomendaciones porque usted se puede reinfectar. Y si se reinfecta, pues tiene el mismo riesgo, ¿no? Muy parecido, ¿no? Si no le pasó nada la primera vez, probablemente no le pase la segunda. Pero no se la juegue, ¿eh? Mejor cuídese. Yamile Fuentes dice, doctor, buenas tardes. ¿El líquido con el que se ven rastros de sangre puede servir para detectar este virus? No, para absolutamente nada. Es tan pequeño que es indetectable. Doctor, presento todos. Le vuelvo a decir, las preguntas personales no las contesto por aquí. Es que la gente no entiende. Este pedacito que doy yo es para informar a todo el mundo, a toda la población, no para hacer consultas personales. ¿Por qué razón? Porque si yo le respondo aquí personalmente, pues todo el mundo se va a enterar. Entonces, eso no es lo mejor y lo más adecuado. Entonces, les agradezco a todas las personas que quieran, me mandan el mensaje por interno, yo con gusto, si tengo tiempo, les respondo. Obviamente, preguntas relacionadas con el COVID, porque si es por otras enfermedades, yo soy internista intensivista, así que, pues, medicina interna y cuidados intensivos. Dicen Camila Rangel, en Bucaramanga cada día sube uno, no le quieren a uno bobo, no hacen pruebas. Sí, bueno, es que eso es difícil. Yo no sé cómo está la situación en muchos de los sitios del país, pero si tú miras la cuenta, en Bogotá es el sitio donde más se hacen determinación de pruebas, es sin pruebas, pero en muchos sitios donde no se hace el bichado, muy poquito, ¿eh? Dice, doctor, en el momento que se desinfecta algo, por ejemplo, los zapatos, si tiene el virus, los zapatos, automáticamente se muere el virus. Sí, si se hace una infección adecuada, sí, ¿vale? Lo mismo la superficie, esto hay que desinfectarlo. Dice Alba Livia Soler, buenas tardes, doc. Lo preocupante en los cacerolazos en algunas zonas del país, ¿eso es grave? Pues no entiendo la pregunta, Alba Lilia. Se me puede preguntar de otra forma porque no entiendo lo de los cacerolazos. Bueno. Andrés Pulido, doctor, soy biólogo y entiendo la forma de detectar con biología molecular por PCR, pero una que escuché que es serología, ¿cómo es? Ah, bueno, sí, esa pregunta es importante, Andrés. Mira, lo que pasa es que uno puede hacer detección por PCR, que es en reacción cadena de la polimerasa, es detectar el ARN viral, ¿vale? Ahora, uno puede hacer una prueba intermedia que es mucho más rápida, que son serologías, serologías que son IgM, IgG, o sea, detectan anticuerpos recientes y antiguos. Entonces, dependiendo de cómo salgan, si los dos salen positivos o el IgM sale positivo, significa que hay una infección. Entonces, eso ya me permite uno saber si tiene el virus o no activo, ¿vale? Ahora, si sale negativo, no me lo descarta, entonces hay que hacer una segunda prueba. Entonces, si yo tengo una IgM positiva y una IgG positiva, lo que tiene es una infección reciente que está terminando. Si tiene una IgM positiva o una IgG negativa, significa que está activa la enfermedad, ¿vale? Es más o menos para que tengas una idea de la significancia. Entonces, esto me permite a mí saber que el paciente no necesita hacer una PCR por COVID. Ya sé que tiene infección por COVID. Pues trátelo como un COVID y se acabó. Ahora, si salen negativas, no descartan, ¿vale? Pero sí que ayuda, ¿vale? Dice, ¿qué opina de los presos? ¿Es mejor soltarlos o que se queden allá? Es que si salen e infectan a las familias es peor. Pues es una situación difícil, delicada, pues es una cuestión de ética también. Ahora, no se están sacando todos los presos, sino a cierto tipo de poblaciones, ¿vale? Entonces, se están sacando a las poblaciones vulnerables, por ejemplo, las embarazadas, las personas de más de 60 años que tengan comorbilidades. Y si tienen, ¿cómo se llama esto? Una condena por un delito mayor, que no es excarcelable, no se puede. Por ejemplo, los violadores y los que están afectando, creo que los que están condenados por violación a los menores de edad, o sea, por cualquier cosa a menores de edad, no salen. Los que están por violencia intrafamiliar tampoco. Entonces, hay un montón de casos que no se pueden sacar de la cárcel, así que tampoco es que se va a sacar a todo el mundo, ¿no? Se va a sacar poblaciones vulnerables y dentro de las vulnerables las que cumplan los requisitos, ¿vale?
Dice Marta Castellanos, yo creo que todos nos vamos a morir de miedo. Es que a veces, como en todos, ya tenemos los síntomas de COVID y la mente es complicada y no nos podemos enfermar. Sí, eso sí que es verdad, Marta. Sí, hay mucha gente que tiene en su cabeza que se va a infectar, entonces da todos los síntomas, da la fiebre, el malestar, el dolor de garganta, tos, congestión. Puede simplemente ser una gripe y sin más, ¿no? Ay, Dios mío, yo creo que son ya muchas preguntas, ¿eh? Un par de preguntas nomás y ya está. Alba Lilia Soler dice, doctor, la cantidad de gente que ha salido a hacer protesta por falta de alimentos y lo hacen en grandes, esas personas se están infectando brutalmente, ¿eh? Brutalmente. Y ahí es donde se disemina el virus, desafortunadamente. Y eso sí no lo controlan. Dice Isabel Álvarez, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Una pregunta después del 27, ¿qué va a pasar según lo que usted conoce? ¿Usted cree que necesitamos más tiempo para contener el virus? ¿Usted cree que el gobierno hará bien en levantar la cuarentena? Según sus conocimientos, ¿usted qué nos aconseja? Bueno, yo les voy a ser sincero. Lo que va a decir el presidente es, va a prolongar la cuarentena. Y ya todos nos quedamos tranquilos. ¿Listo? Ahora, va a ser excepciones. Entonces, va a aumentar las excepciones de poder salir a trabajar. Entonces, por ejemplo, lo que se hicieron en España, ¿no? La construcción. Aquí no sé qué van a decir de cambiar, ¿no? Pero van a decir que ciertos trabajos van a poder salir. Desde el 27 va a haber una cuarentena parcial. Y esto puede que sí, puede que no funcione, no. Habrá que mirarlo, ¿eh? Es difícil establecerlo porque vamos a lo mismo. La cuarentena si se mantiene, bien, genial. Pero si la gente no la cumple, da exactamente igual. Es como si no estuviéramos cumpliendo la cuarentena, ¿vale? Entonces, lo más probable que hay que hacer es estar juiciosos en casa. Yo les digo a cada uno de ustedes, una vez se termine la cuarentena y le mande a todo el mundo a trabajar, usted siga la recomendación, siga utilizando el tapaboca, el lavado de manos, no tenga contacto con nadie, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no haga contacto social con ninguna persona, aunque liberen la cuarentena, ¿vale? Porque los pacientes van a ver y muchísimos, ¿eh? Dice... Gracias, Andrés Pulido dice nuevamente, gracias doctor, es decir que la serología ayuda más rápido para un diagnóstico un poco más masivo, detectar y tener una vista de casos sospechosos. Sí, claro, correcto, ¿vale? O sea, me puede dar positivos, muchos positivos, y esos me sirven. Los negativos no me los descartan. Entonces, eso me amplía muchísimo la panorámica de cómo está la situación, porque es que una prueba de esta rápida se demora 50 minutos, máximo una hora. En cambio, las otras 4 o 6 horas, o sea, el tiempo es diferente, ¿vale? Dice Sandra Marcela Rodríguez, doctor, ¿por qué los niños casi no se infectan? No, sí que se infectan y brutalmente, ¿eh? Los niños son los infectados más rápido que llegan. Lo que pasa es que los niños dan síntomas leves y como dan síntomas leves son los que diseminan la enfermedad, ¿vale? Entonces, no es que no se infecten, sí se infectan y muchísimo. Ahora, no tienen una infección grave, que es diferente. O sea, el niño llega a su casa y le transmite la infección a toda su familia. Va a otra casa y le transmite la infección al resto de la familia. Entonces, son transmisores de la enfermedad, ¿vale? Pero no se enferman. Por eso se transmiten fácilmente el virus. ¿Listo? Yo creo que hasta aquí es bastante bueno. Como les decía, hay que estar tranquilos, seguir las recomendaciones. No se alarmen por los datos que van a dar los próximos días. Hay que mirarlos con detalle. Sin embargo, hay que estar tranquilos, como les dije, y seguir haciendo las recomendaciones que damos. Lavado de manos, uso de tapabocas, contacto social, mínimo 2 metros de distancia. En el momento que haya una liberación parcial de la cuarentena, pues seguir las mismas recomendaciones, estar tranquilos, estar muy felices y contentos. Y nada, es lo único que les puedo decir yo. De momento, tratamiento, como les digo, en el momento que sepamos un tratamiento efectivo, eficaz, ya lo comentaré, lo explicaré para qué pacientes se les dará. No tomen nada, absolutamente nada, no crean en absolutamente nada. Por ahí hay un médico o un montón de videos en YouTube totalmente falsos de gente que dice tener la cura, puro cuento, son completamente estafadores, así que no crean en absolutamente nada, no expongan su vida. ¿Vale? Así que nada, un abrazo para todos, me alegra que se hayan podido conectar el día de hoy y nos vemos yo creo que el sábado o el domingo, ya les dejaré un mensaje por Facebook para que se puedan conectar. Así que nada, nos vemos y que vaya bien. Adiós.